La presentación de hoy se titula Los cuatro dioses. Vamos a ver si esto trabaja. ¡Sí! ¡Trabaja! Yo decía, voy a Madrid, tengo que tratar de ganarme al público de Madrid de una u otra manera. ¿Qué mejor que la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid? Allá en Australia, les tengo que ser honestos, no se ve la Liga, se ve la Premier League. Así que no seguimos mucho el tema fútbol por allá. Seguimos más que nada el tema footy. El footy es el fútbol australiano. Pero me llegaron noticias de la segunda final en 2 años que estos dos equipos llegaron a disputar. La primera fue 2 años atrás en Lisboa. Les tengo que decir algo, les voy a advertir. Utilizo un poquitito lo que se llama reverse psychology, psicología reversa. Y por cierto, si se me escapa alguna palabra en inglés es porque solo hace 48 horas que he dejado el avión y puede que se me escape alguna palabrita. Utilizo mucho psicología reversa. ¿Qué significa? Que a veces lo que estoy diciendo no es lo que quiero decir, sino lo que quiero insinuar con lo que estoy diciendo. Ok. Real Madrid, Atlético Madrid. En Lisboa ganó ¿quién? El Real Madrid. Ahora 2 años más tarde, estamos en la final de Milán. En la final de Milán llega hasta los penaltis. Y según me estaban contando la historia, que me fue contando la historia, me dijo que el entrenador del Atlético de Madrid, un tal Cholo Simeone, no sé si han escuchado de él o no, parece ser que era muy supersticioso, hasta el punto en el cual no quería repetir nada de aquello que hizo en Lisboa, porque en Lisboa perdieron la final, entonces no podemos repetir nada de lo que hicimos en Lisboa. Por ejemplo, si en Lisboa estuvimos en un hotel de 5 estrellas, en Milán vamos a estar en un hotel de lujo de 4 estrellas. Para no repetir. Si en Lisboa fuimos en el autobús sentados de determinada manera en el autobús para ir al estadio en Milán, vamos a cambiarnos de cómo nos sentamos en el autobús. Las camisetas no pueden tener lo mismo, no pueden tener, los detalles no pueden ser los mismos, las parejas de personas que dormían no podían ser las mismas, etc. El caso es que fue mirando diferentes cosas para no repetirlas. ¿Por qué? Porque en Lisboa perdieron, en Milán deberían ganar, ¿de acuerdo? Llegó a penaltis. El caso es que el Atlético de Madrid había ganado los penaltis en la ronda de clasificación o los octavos de final o cuartos de final, uno de ellos, con un particular equipo de lanzadores, en un particular orden, y salieron a tirar segundos, no primeros. Por lo tanto, cuando la moneda salió para que el Atlético de Madrid eligiera qué es lo que quería hacer, en lugar de elegir tiramos primero, que te da un 75% de posibilidades de ganar la tanda de penaltis, dijeron tiramos segundos. ¿Por qué? Porque habían ganado ya una tanda de penaltis saliendo segundos. ¿Cuántos de aquí son de Costa Rica? ¿Algún costarricense aquí? No hay costarricense. ¿Algún chileno? No hay chileno. Ahí va. Ok. Tenemos un costarricense, se llama Keylor Navas. Y Keylor Navas es una persona que se ha dado a conocer no solo por sus talentos como portero, sino porque es un hombre religioso. Él está orando cada vez que están tirando su equipo al portero contrario, él está orando. Y antes de ponerse bajo el arco, él está orando a Dios para que le ayude a parar los penaltis. Ok, pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que Dios estaba con el Real Madrid ese día? Quiero ver sus manos. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios estaba con el Madrid ese día? Ok, unos cuantos. Tal vez levantan la mano porque saben el resultado o porque son del Madrid. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios estaba con el Atlético de Madrid ese día?
Algunas manos. ¿Cuántos de ustedes, déjame preguntarle esto, cuántos de ustedes creen que Dios no estaba ni con el Real Madrid ni con el Atlético de Madrid porque Dios juega para el Fútbol Club Barcelona? ¿Y cuántos de ustedes piensan que Dios está sentado viendo la final de la Champions mientras en África hay 300 niños muriendo de hambre cada día en una nación? Un sobreviviente del Holocausto y de los campos de concentración alemanes dijo lo siguiente: lo que sea que tú crees de Dios, lo que sea que tú crees de Dios, tiene que aguantar la prueba de poderlo contar delante de una tumba abierta con cadáveres muertos. Lo que sea que tú crees de Dios tiene que superar la prueba cuando cuentas eso que tú crees de tu Dios delante de una masacre humana de cadáveres de niños, mujeres, hombres quemados, torturados en una pila enorme de cuerpos. Cuando separamos al ser humano entre, si usamos el ADN del ser humano, tenemos en el cromosoma 23, tenemos la XY, que es varones, y la XX, que es mujeres. Si queremos dividir los 7.1 billones de habitantes en este planeta a día de hoy entre los que tienen el XX y los que tienen el XY, ¿cuántos grupos nos salen? ¿Cuántos grupos nos salen? 2. Si queremos dividirlo entre colores naturales o verdaderos de ojos, ¿cuántos grupos nos salen? En Galicia dicen, ojos negros son... No, ¿cómo? Ojos verdes son traidores, azules son mentireiros, ojos negros y acastañados, sinceros y verdaderos. Hay un grupo digamos, de tonalidades en diferentes colores de ojos, pero hay un específico, creo que son, lo leí hace poquito, creo que son como 6 grupos específicos de color de ojo auténticos. Y el resto son diferentes tonalidades de esos 6 grupos. Si queremos dividir el ser humano, los 7.1 billones de habitantes, entre el color de ojos, acabamos con 6 grupos. Si los cambiamos, si hacemos grupos por edades o por año de nacimiento, ¿tendremos cuántos grupos? Me dicen que hay gente actualmente en China que tiene 120 años. Bueno, ellos van a ser muy poquitos en ese grupo. Los de 120 años, el grupo de 120 años van a ser muy poquitos. Pero si aceptamos que hay gente que en estos momentos en China tiene 120 años y vamos a aceptarlo simplemente por no argumentar, perdón, tenemos 120 grupos. Separamos a la humanidad en 120 grupos. Ahora bien, si vamos a separar la humanidad en el tipo de creencia que tienen, ¿en cuántos grupos los vamos a separar? ¿En cuánto? ¿5.000? Tenemos más de 7.000 diferentes variaciones del protestantismo. 7.000 diferentes variaciones del protestantismo. Estamos en una iglesia protestante en estos momentos, pues hay 7.000 variaciones. Incluso dentro de esta iglesia protestante, usted ya se ha dado cuenta que hay unas cuantas diferentes ramas. Luego tenemos el Islam, tenemos el budismo, hinduismo, zenidismo. ¿En cuánto los separamos? En 4. ¿En 4? ¿7.1 billones en 4? Sí, lo que vamos a hacer en esta hora es lo siguiente. Vamos a separar la creencia de la humanidad según la centralidad de esa creencia. En otras palabras, no las ramas, sino el tronco de esa creencia. ¿Ok? El tronco de esa creencia, no las raíces, no las diferentes ramas o variaciones, sino el tronco en sí. Según avanzamos se van a dar cuenta a lo que me refiero con ello. La primera es la siguiente.
El materialismo. Cuando hablamos de la palabra materialismo, no estamos indicando el deseo que tiene tu esposa de irse al Eroski. Digo Eroski porque soy de Mondragón y saben que Eroski es de Mondragón. Y de ir a Eroski y comprar lo que no necesita. No me estoy refiriendo a ese tipo de materialismo. Me estoy refiriendo al concepto de materialismo cuando trata de responder la pregunta básica existencial de dónde vengo, a dónde voy y por qué estoy aquí. Se llama la pregunta de existencialismo. ¿Ok? En ese concepto de existencialismo, cuando una filosofía está tratando de contestar la pregunta de dónde vienes, por qué estás aquí, etcétera, es cuando lo referimos materialismo. En otras palabras, todo lo que existe es materia. Veo, luego existe. Todo existe. ¿La bacteria la puedes ver? ¿Sí o no? Sí, con un microscopio suficientemente potente, tú puedes ver la bacteria. En la filosofía del materialismo, todo lo que existe por encima del suelo procede del suelo. A través del proceso de la fotosíntesis, todo lo que sale fuera del suelo procede del suelo. Tenemos las hojas en este libro, que procede del árbol, que procede de la semilla, que procede del suelo. Usted en estos momentos tiene un iPhone o un Samsung, preferiblemente no un Samsung 7 porque igual explota en su asiento. Esos elementos que usted tiene en la mano, ¿de dónde proceden? Proceden del suelo, ¿ok? De la extracción de materiales, del petróleo, plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces el materialismo nos dice que toda la realidad que existe es la realidad que uno puede llegar a ver. Y la realidad que no puede llegar a ver, en realidad la podría llegar a ver si tuviera un microscopio suficientemente fuerte o un telescopio suficientemente potente. Es la columna vertebral de una filosofía que está unida al materialismo que se llama la teoría de la evolución, que nos dice lo siguiente. En un puntito bien pequeñito, todo se reunía, todo estaba agrupado en un punto bien pequeñito. De repente, 13.2 billones de años atrás, hubo una gran explosión. ¿Le llamamos cómo? El Big Bang. ¡Boom! Entonces, desde ese momento, el universo se expande y se continúa expandiendo. Se expande y se continúa expandiendo. Ahora bien, el hecho es el siguiente. El universo tiene una fecha de caducidad. Por el hecho de que se está expandiendo, es como un embudo que se repliega en sí mismo. Entonces, se sabe que la teoría del Big Bang nos indica que el universo va a continuar expandiéndose hasta el punto en el cual se recoge sobre sí mismo y de vuelta acabamos en un punto. Todo lo que existe está en ese punto. Todo lo que existe va a llegar a ese punto. Y todo lo que somos y todo lo que vemos está en la materia. Por eso se llama el materialismo. ¿Ok? Entonces, en el materialismo, llevado al extremo, evidentemente trae diferentes preguntas a nuestra mente. Una de ellas es la siguiente. Si todo lo que existe es simplemente materia y no hay un gobierno extramaterial o espiritual que nos gobierne y que nos diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, la moralidad no existe. ¿Por qué no existe la moralidad? Deme 2 kilos de moralidad y lo pesamos. ¿Puede usted pesar la moralidad? No. Entonces, si usted no puede pesar la moralidad, significa que la moralidad no tiene masa, no es materia. ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente? El cerebro se puede pesar, la mente no. No hay bueno ni hay malo. En el materialismo, llevado al extremo, ¿por qué un joven ayudaría a una señora anciana a cruzar la calle?
Eso es un acto ¿de qué? De bondad. El materialismo llevado al extremo no acepta la bondad, no aceptaría la bondad porque la bondad es un sentimiento que no existe como materia. Entonces, ¿cómo explica el materialismo que un joven ayude a una anciana a pasar la calle? El joven ayuda a la anciana a pasar la calle porque él va a ganar algo haciéndolo. Porque el materialismo explica que somos una consecuencia de una evolución, los más fuertes continúan, los más débiles perecen. La supervivencia de los fuertes. Entonces, ¿por qué un joven, de esto estamos hablando llevado al extremo, ¿ok? ¿Por qué un joven ayudaría a una anciana? Porque eso le hace a él sentirse bien, no porque sea una ayuda de buen samaritano a la señora. Porque en realidad la moralidad no existe en el materialismo. Quiero mostrarle una cita de Richard Dawkins. Es en estos momentos la cara del ateísmo y la cara del materialismo en el mundo. Por cierto, ¿cuánta gente en el mundo podríamos agrupar dentro del materialismo con sus diferentes ramas? Está calculado que aproximadamente 1.2 billones de personas creen en el materialismo, de una manera u otra, con diferentes flecos, con diferentes ramificaciones, pero materialismo en sí. Fíjese lo que Richard Dawkins dice. El Dios del Antiguo Testamento es sin duda el personaje más desagradable en toda obra de ficción, celoso y orgulloso de ello, un monstruo controlador insignificante, injusto e implacable, un purificador étnico, vengativo y sanguinario, misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicidio, pestilente, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichoso y malévolo. Si tu concepto de Dios es este, que Richard Dawkins nos acaba de expresar, ¿usted creería en Dios, sí o no? No. Quiero que entiendan una cosa. Richard Dawkins no cree en Dios porque es lo más lógico que él tiene que hacer. No creer en Dios. ¿Por qué? Porque su percepción de Dios es esta. Y déjenme decirles que si mi percepción de Dios es esta, yo sería también como Richard Dawkins. ¿Para qué creer en alguien que es así? Curiosamente, todo ateo responde a una definición en su mente de lo que él cree que es Dios. Y cuando tú le preguntas a un ateo en qué Dios no crees, adivine qué. Muy posiblemente si usted ama a Dios, usted tampoco crea en el mismo Dios que cree el ateo. El caso es el siguiente. Como vamos a ir de un puntito a la expansión y de vuelta a un puntito, ¿cuál es el significado de la vida en el materialismo? No hay significado en la vida en el materialismo. No hay un significado moral, no hay un significado estructural, no hay un significado. Uno nace, crece, se reproduce, se muere, end of story. Se acabó la historia. No hay un significado. No hay un por qué estamos aquí. No existe la moralidad. ¿Cuál es nuestra salvación dentro del materialismo? Nuestra salvación dentro del materialismo, dado que el materialismo se basa en la biología y en la física, etcétera, es la ciencia. La ciencia es nuestro salvador. Entonces, ¿cómo nos va a salvar la ciencia? Por experimentos científicos que nos vayan a dar más y más y más conocimiento para que nosotros podamos entender cómo hacer que nuestra especie sobreviva. Es por eso que construimos diferentes máquinas y las lanzamos a Marte. ¿Por qué? Porque la NASA es parte de una organización que agruparíamos con el materialismo. ¿Por qué van esas naves a Marte? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué estamos lanzando naves a Marte? Para ver si podemos crear allá una colonia. Porque nos estamos dando cuenta que este mundo ha llegado a un punto de no retorno en relación a sus recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que mirar
a otro lado. Ahora han encontrado que posiblemente Plutón sea un planeta que podemos habitar. O sea, cuando yo estudiaba en el colegio, Plutón era un planeta. Luego, cuando mis hijos estaban estudiando, dejó de ser un planeta. Pero ahora que se puede habitar, le han vuelto a dar el título de planeta. Pobrecillo. La otra cosa es la siguiente. Si hay un nivel intelectual más alto que el nuestro, del que nosotros podamos adoptar conocimiento, eso también puede ayudarnos a sobrevivir. Es por eso que gente súper inteligente y súper cualificada están mandando cada 24 horas mensajes codificados a todo el universo. ¿Por qué? Están haciendo una llamada como ET. Están haciendo una llamada y están esperando que esa llamada conteste. Porque si contesta, están esperando que llegue a una civilización más avanzada que la nuestra para que de esa manera nos puedan enseñar cómo hacer para sobrevivir a base de la ciencia y del conocimiento. Desafortunadamente, Hollywood nos dice que aquellos que responden la llamada siempre son unas criaturas bien odiosas. Vienen y nos destruyen realmente. Pero quiero que entiendan una cosa. Esto se hace en laboratorios como, por ejemplo, la NASA. Gente tremendamente cualificada. Parece ridículo para muchos, pero en realidad esto ocurre. Están enviando mensajes para unas culturas, una mentalidad más avanzada que la nuestra para poder rescatarnos. Entonces, en el materialismo, ¿quién es el salvador del materialismo? Yo y la ciencia. La ciencia y yo. Todo lo que existe es lo que veo. Lo que no veo no existe. No existe Dios. No existe ninguna controversia, no existe moralidad llevado al extremo, evidentemente, porque en realidad estos individuos tienen su moralidad. Es difícil explicar la moralidad dentro de un materialismo puro. Luego tenemos el Dios número 2, el panteísmo. ¿Qué significa panteísmo? Teísmo es el estudio o el conocimiento de Dios y panteísmo, todo es Dios. Todo es Dios. En otras palabras, cuando usted tiene una persona delante de usted en un grupo motivacional, una persona que está delante y le está motivando a usted para sacar lo mejor de usted, eso es una forma de panteísmo. Cuando nosotros pensamos en panteísmo, muchas personas piensan en el hinduismo o el budismo, pero en realidad muchas formas del panteísmo son expresadas en la vida moderna. Tú tienes lo mejor en ti. Tú en realidad lo único que tienes que hacer es descubrir el Dios que tienes dentro, porque en realidad tú eres Dios. Somos mini dioses. Como Superman. Superman era un mini Dios. Mezclado entre el panteísmo y el materialismo. ¿Por qué? Porque venía de Krypton, con una cultura más avanzada para salvarnos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el panteísmo, por ejemplo, tenemos el hinduismo o el budismo, en el cual tú naces en una situación, en un contexto, en una casta. Si tú haces lo bueno que se identifica con esa casta, cuando mueras, la siguiente vez que renazcas, vas ahora a subir de casta. Vas a empezar a, primero, no tener casta, luego ser empresario, soldado, monarca y por último vas a llegar ¿a dónde? A lo que se llama el nirvana. Entonces, hay una evolución en tu concepto, un crecimiento del Dios en ti. Recuerdo años atrás estaba en Sydney y un hombre me dijo, la pregunta no es quién es Dios, la pregunta es ¿qué es Dios? Y me dibujó una nébula, como una nube, con la palabra Dios. Y de ahí de esa nube sacaba diferentes flechas y en las pequeñas nubes abajo. Y me decía, esas pequeñas nubes abajo eres tú, es la vaca, es la hormiga, es todo lo que vemos, también es Dios. Entonces, nuestra función es la siguiente, pasar de abajo arriba. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo bueno en lo que nos ha tocado hacer. Entonces, ¿cómo llegamos al Dios alto? Por nuestros propios méritos.
¿Cuántos de ustedes han escuchado el nombre Tom Cruise? John Travolta. Y la iglesia de la cienciología, Scientology. ¿Han escuchado? Ok. Una presentadora americana llamada Oprah Winfrey le pregunta a Tom Cruise, hay mucha gente, Tom, que no sabe lo que es la cienciología. Y quiero preguntarte, ¿ustedes creen en Dios? Y Tom Cruise dice, por supuesto. Si tú eres cristiano, ¿tú qué estás entendiendo? Que cree en tu Dios. Pero en la cienciología, el Dios es esa nébula impersonal que cada uno de nosotros tenemos una copia de ello dentro, que es parte de nuestra formación. Y nosotros haciendo actos de bondad, crecemos para poder llegar al equivalente de nirvana en diferentes aspectos. Ese es el Dios de la cienciología. ¿Saben qué? Más de 2 billones de personas están dentro del panteísmo a día de hoy. De una u otra manera, con diferentes ramificaciones, con más o menos pureza, intercalándose con otros aspectos del materialismo tal vez, pero más de 2 billones de personas. Teísmo de apaciguamiento. ¿Cuántos de ustedes son de Perú? Peruanos sí. Tengo muchos muy buenos amigos de Tarapoto, en Perú. Teísmo de apaciguamiento. Si usted va a Machu Picchu, va a encontrar esta roca. Es una roca bien pulida. Si usted vivió en la época de los incas y tuvo una niña, y esa niña nació, no recuerdo exactamente ahora la fecha, pero si nació entre junio, un día en junio y otro día en julio, esa niña ya de nacimiento estaba reservada para apaciguar a los dioses. Cuando esa niña se convirtiera en mujer, en adolescente mujer, esa niña iba a ser sacrificada para apaciguar a los dioses. En otras palabras, el Dios ahora nos va a hacer que nuestras cosechas de maíz sean mejores, que el volcán no explote, que nuestros enemigos no nos arrasen, etcétera, etcétera, etcétera. Si no presentamos el sacrificio para apaciguar a Dios, Dios en su ira va a responder aniquilándonos o trayendo pestilencias o trayendo etcétera, etcétera, etcétera. Menos mal que no vivimos en la época de los incas. Este tipo de teísmo ya no existe, en el cual hacemos nosotros cosas para apaciguar a un Dios que necesita apaciguamiento. Porque si nosotros no apaciguamos al Dios del apaciguamiento, Dios va a venir en su ira y nos va a destruir. Eso solo ocurría con los incas. Hubo un individuo, el padre de las reformas, llamado Martín Lutero, antes de que llegó a la conclusión de que él era salvo por la gracia y por el regalo y el amor de Dios, él iba de rodillas a hacer una peregrinación a Roma. Cuando sus rodillas sangraban y él vio la sangre de sus rodillas, él dijo, continuar sangrando. Él tenía una cama en su celda ahí en el monasterio y podría haber dormido en una cama bien humilde, una celda bien humilde. Sin embargo, él prefería dormir en el suelo. Y cuando las ratas venían y le mordían el dedo gordito del pie, él no quitaba las ratas, dejaba que las ratas le mordieran el pie. Porque Dios tenía que ser apaciguado en su ira. Y para que Dios fuera apaciguado en su ira, lo que era necesario es que Él presentara diferentes sacrificios. De hecho, por muchos años se ha conocido algo llamado las indulgencias. Las indulgencias, de una u otra manera, eran pequeños sacrificios que uno hacía para apaciguar o ganar el favor de Dios. Ya no estamos hablando de los incas. El 29 de agosto, en un pueblito de la meseta castellana, por muchos años se estuvo pagando por la misa de mi abuelo. Porque pagando por esa misa el 29 de agosto, el día de San Agustín, en ese momento pagando por la misa de mi abuelo no tendría que estar
vagando en el limbo del purgatorio por 1.000.000 de años y pagando la misa rebajábamos la condena. Apagábamos o apaciguábamos a Dios. Ajá. Yo vengo a la iglesia porque si yo no vengo a la iglesia, yo estoy perdido. Yo me he visto de una manera porque si me he visto de otra, la ira de Dios no va a estar apaciguada y yo estoy perdido. Yo como de una manera determinada. Y si tú me invitas a comer a tu casa y tienes un huevo, yo no puedo comer ese huevo porque yo comiendo de ese huevo puede que cause el descontento o la ira de Dios. Por ello mi sacrificio es necesario para apaciguar a Dios. Ay, 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 ay. Que esto ya no es Machu Picchu. Ajá. Cuarto Dios. Determinismo. El determinismo viene de la antigua Grecia. El determinismo, también llamado fatalismo o soberanismo. Cuando los griegos ganaban una batalla, era la voluntad de los dioses. Cuando los griegos perdían una batalla, era la voluntad de los dioses. No importa lo que ellos hicieran, si los dioses habían determinado que iban a ganar, no importa lo que el enemigo iba a hacer, todavía iban a ganar, y viceversa. Esto en la antigua Grecia. Luego hubo un individuo que la trajo al cristianismo. Calvin, ¿cómo se dice eso? Calvino. Calvino. La trajo al cristianismo. De esos inicios del determinismo en el cristianismo, en Estados Unidos el protestantismo americano, con mucha fuerza, que es posiblemente una de las congregaciones más fuertes que existen en el cristianismo, el protestantismo americano, sacó el concepto de, en inglés se dice, once saved, always saved. Una vez salvo, siempre salvo. En otras palabras, el determinismo dice lo siguiente, que si Dios ha determinado que tú vayas a ser salvo, no importa lo que tú hagas y cuánto trates de escaparte de él, que vas a ser salvo. Y por el contrario, si Dios ya ha determinado que tú no vas a ser salvo, no importa cuántos callos en las rodillas te salgan, que si Él ya ha determinado que no vas a ser salvo, no vas a ser salvo. Ah, pero yo no creo eso. Bueno, una persona es abusada de pequeña. La familia va a hablar al pastor. Y el pastor le dice lo siguiente: Dios sabe por qué hace las cosas. ¡Ey! Que no me lo estoy inventando. Que cosas así se han dicho y ustedes han escuchado en un concepto u otro. Espera un momentito. ¿Dios sabe lo que está haciendo para nosotros? ¿Dios sabe que lo mejor para esa niña es que el tío la abuse? No. Eso es parte del determinismo. Eso es parte del determinismo. Mi hijo se muere y alguien bien intencionadamente viene a mí y me dice: no te preocupes, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Por qué hace las cosas? O sea, Dios tiene una influencia determinante en la muerte de mi hijo. Eso se llama el determinismo. En otras palabras, lo que yo haga no vale realmente para nada porque nuestro destino está de una u otra manera predeterminado.
No importa lo que yo haga, nuestro destino está predeterminado. Y no solo en el cristianismo, sino en el secularismo. Hay mucha gente que cree en el determinismo. ¿Por qué lo digo en el mundo secular? Amor. El Señor, amor, el destino te ha traído a mí. Y me quiero casar contigo porque eres el amor de mi vida. 7 años después, una chica nueva empieza a trabajar en la oficina. Y el destino te ilumina los ojos y empiezas a mirar a esta chica y vas y le dices a tu mujer, mira, lo nuestro ha acabado ya. El viento ha soplado ahora en otra dirección. Esto ocurre, es natural. No es que vayamos a ser los primeros que nos divorciemos. En realidad, el amor se acabó. Y el amor ahora ha empezado con ella. En inglés, en Australia, hay mucha gente que dice lo siguiente. I am here for a good time, not for a long time. Estoy aquí por un buen tiempo, no por un tiempo largo. En otras palabras, yo voy a hacer lo que me dé la gana porque pase lo que pase no depende de lo que yo haga. O sea, yo me puedo comer 4 tartas y 5 pasteles con mermelada de cereza y me tocó la diabetes. ¿Se da cuenta cómo la diabetes toca? Como la lotería. La diabetes toca, la alta tensión toca. No importa lo que yo haga, en realidad lo que tenía que pasar pasó. Eso se llama determinismo. ¿Ok? Les he mostrado los 4 dioses. Quiero saber más o menos cuántos de ustedes se agruparían en el dios número 1, el materialismo. Número 2, panteísmo. Número 2, panteísmo. Número 3, teísmo de apaciguamiento. Hay que apaciguar la ira de Dios y yo hago lo que tengo que hacer para que Dios esté contento conmigo. No levante la mano para este. ¿Cuántos de ustedes se agruparían en el determinismo? No sé si se dan cuenta, yo no me agruparía con ninguna de esas 3, ni de esas 4. Hay un quinto Dios. Cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando del concepto de lo que explica mi existencia. El por qué estoy aquí, a dónde voy, cuál es la razón de mi existencia. Por eso el materialismo, a pesar de que no creen en Dios, creen en un sistema para explicar el sentido de la vida. ¿Ok? Entonces se sitúan en la plataforma de filosofía, que es donde también situamos la teología. Yo me agruparía en este grupo de aquí. Se llama teísmo benevolente. Teísmo benevolente. Es el concepto de Dios desde un punto de vista diferente. Dios es, ¿qué? Amor. Quiero que se imaginen que esto es una pistola. ¿Ok? Esto es una pistola. No dispares. Mañana quiero que vayas a la casa donde me estoy quedando aquí en Madrid y me cocines el desayuno. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Ok? Tú vas a guiar, en el día de hoy, yo tengo una maletita que me está resultando bastante pesada. ¿Ok? Así que en el día de hoy, tú vas a venir detrás mío todo el rato llevando mi maleta. ¿De acuerdo? Saben que yo con una pistola, en estos momentos, si esto fuera una pistola real, yo podría hacer que vosotros hicierais muchas cosas, ¿correcto? Por miedo a la muerte, ¿de acuerdo? Cosas que en otras circunstancias no harías, pero que por la presión de la fuerza con la pistola harían. Ahora, quiero que se imaginen una persona que quiere pedir matrimonio a otra y le dice lo siguiente: cásate conmigo. La otra persona, ¿se puede casar así?
Sí. Si yo voy con la pistola y le digo, mira, tengo aquí el pastor, tenemos el pastor Moliner aquí en estos momentos, tú te vas a casar conmigo. Cuando él pregunte, ¿aceptas a este hombre como tu querido esposo? Tú vas a decir que sí. Porque yo con una pistola puedo hacer de todo. Pero yo puedo hacer esto con una pistola. Ámame. ¿Puedo hacer eso? No. La pistola, en este caso, es un instrumento de fuerza que lo único que puede hacer es cambiar tu comportamiento. Puede intimidarte de tal manera que tu comportamiento está variado, pero nunca puede llegar a afectar tus sentimientos positivos para conmigo. Un terrorista puede entrar en estos momentos aquí y te puede hacer en comportamiento muchas cosas, pero nunca va a poder con una bomba alrededor de él conseguir que tú le ames. Pero Dios es amor. ¿Sabe lo que significa? Que no tiene pistolas, no tiene espada. De hecho, quiero decirte lo siguiente. Durante esta serie vamos a responder a la pregunta que siempre ha estado gobernando en la mente de Richard Dawkins, ese Dios del Antiguo Testamento, tan asesino y tan sangriento. Y nos vamos a dar cuenta que Dios en ningún momento usa la espada, porque Dios es un Dios de amor. Durante estos programas me voy a ayudar, lo que les estoy mostrando en estos momentos es simplemente una introducción. Durante estos programas me voy a ayudar de ciertas citas bíblicas y al mismo tiempo de ciertos comentarios bíblicos, mayormente de cuatro libros que son comentarios bíblicos. Hay un libro, no sé cuántos de ustedes lo conocerán, se llama El deseado de todas las gentes. Hay otro libro que se llama El conflicto de los siglos, otro libro que se llama Ministerio de Salud y otro libro que se llama Patriarcas y Profetas. Me voy a ayudar en los argumentos que voy a ir mostrando de esos cuatro comentarios bíblicos, simplemente para que ustedes vean que no soy el único loco que piensa que Dios no usa la espada, sino el amor. Simplemente para que vean que el Dios en el que mucha gente no cree, porque es déspota y arrogante, en realidad no existe. Y que si tuvieran la oportunidad de saber quién Dios en realidad es, todos los que están aquí presentes se enamorarían perdidamente de Él. Ayudándome de esos comentarios bíblicos, le quiero mostrar un número de citas. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Si tú no amas a Dios, adivina qué, es porque no lo conoces. Si Richard Dawkins tiene esa impresión de Dios, es porque es la impresión que tiene en su mente, no conoce a Dios. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu antagonista a Dios o el espíritu opuesto a Dios que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo o obran contrariamente a nuestras ideas. Ay, 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 ay. En otras palabras, cuando un cristiano le dice a una persona secular lo que esa persona secular tiene o no tiene que creer, es evidencia clara de que está poseído por un espíritu antagonista o opuesto al Espíritu de Dios. Cuando a mí alguien me tiene que decir hasta qué altura tengo que llevar la falda o hasta cuán bajo puedo llevar el escote, uy, cuando esto salga en el internet, es la evidencia de que tienen un espíritu antagonista al Espíritu de Dios.
El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amable, amante y amable. ¿Saben dónde estaba Dios cuando esa chica estaba siendo abusada por su tío? Estaba amando a los dos. ¿Amando a los dos? Vamos a explicar durante estos seminarios de qué manera el amor de Dios es manifestado. Un amor de Dios que no usa pistola ni espada, que no impone ni alberga violencia o imposición sobre los individuos. Un Dios que respeta tu libertad hasta el punto extremo. Hay un movimiento dentro del cristianismo y fuera del cristianismo, todo amalgamado con el panteísmo, etcétera, que dice lo siguiente: en realidad, todos, tarde o temprano, vamos a llegar a donde Dios. Todos. Dios es tan bueno que todos vamos a llegar a donde Dios. Déjeme decirte lo siguiente. El hecho de que haya gente que no vaya a llegar donde Dios es la evidencia más clara de que Él les ama. ¿Cómo? Lo voy a decir de esta otra manera. Para que todos lleguemos al cielo prometido en la Biblia, ese cielo que se habla, o ese Dios del que se cuenta, para que todos lleguemos al cielo, Dios tendría que ser un dictador. Para que tú, que no crees, llegues al cielo, Dios tendría que forzarte a entrar, cosa que no puede hacer porque va en contra de su carácter. Vamos a explicar cómo la voluntad de los hombres ha de ser respetada, incluso cuando esa voluntad es ejercida para hacer daño a otro individuo. Para concluir, les voy a poner un escenario. Vamos a poner a 3 individuos aquí. Vamos a poner a esa chica, esa joven, que está a punto de ser abusada por ese tío. Vamos a poner al tío y le vamos a poner, y le voy a representarle a usted. Entonces yo digo: Dios, si tú existes, páralo. Páralo, ¿por qué? Interviene, páralo, detén la mano de ese abusador para que ese abusador no abuse a esa niña. Entonces Dios me obedece a mí y lo para. Luego yo me doy la vuelta, contento con que Dios haya parado a ese abusador, y enciendo un cigarro. Cuando enciendo el cigarro, viene otro ángel del cielo y me quita el cigarro de la boca. Y le digo: oiga, ¿y usted por qué me quita a mí el cigarro de la boca? No, porque tú estás diciendo que Dios ha de intervenir en todo aquello que es erróneo, en todo aquello que es negativo, en todo aquello que no es por tu bien, ni por el bien de una persona. Dios ha intervenido para detener a ese hombre, ha intervenido en la voluntad y la libertad de ese hombre para que no cometa el atentado, de la misma manera que ha intervenido en ti. Luego yo salgo un día y empiezo a mirar a una chica en la oficina, y empiezo a arrimarme a esa chica de la oficina y a coquetear. Y llega un momento que estoy a punto de besar a esa chica en la oficina. Y de repente, cuando estoy a punto de besar a esa chica en la oficina, viene el ángel del cielo y me pega en la boca. ¡Pum! Y yo me quejo a Dios y le digo: oye, ¿por qué te metes en mi vida? Y Dios dice: porque tú me has dado permiso. En el momento que tú quieres vivir una vida conmigo en la que yo intervengo para todo aquello que tú haces y que otros hacen que van a causar daño o a ti o a otros. Ah, pero eso ya no me gusta a mí. Esa parte no me gusta. Yo soy el juez y verdugo, yo determino lo que, pero en mi vida no te metas. No, el caso es que Dios es consecuente con su propia filosofía. Dios no cambia. Dios es amor, y con el amor nos regala libertad. Libertad hasta el extremo. Hasta el extremo. Es por ello que va a haber mucha gente que nunca va a llegar a vivir la vida eterna, porque han ejercido
la libertad que viene ofrecida a ellos por el amor de Dios. Espero que, a pesar de que esto solo simplemente haya sido una introducción, les haya abierto el apetito. El siguiente programa, ¿en qué Dios crees tú?, también lo he titulado El Dios límbico. El Dios límbico desde el punto de vista de los conceptos de nuestra infancia y más allá, que nos han hecho una imagen de Dios aquí. Y lo que tenemos que averiguar es si la imagen que tenemos de Dios aquí corresponde con la imagen de Dios allí. Así que no se lo pierdan, el Dios límbico es el segundo programa de esta serie, El Dios ateo. Que Dios les bendiga mucho. Gracias.